Buenas noches, bienvenidos a Foro 1, el espacio para el pensamiento crítico aquí en TVX. Iniciamos el 2015 y el equipo de Foro 1 quiere hacerlo de manera especial. Hemos salido de nuestro estudio y también queremos ponernos a la altura del entusiasmo que representa iniciar un nuevo año. Por eso esta noche en nuestra mesa queremos tener una conversación propositiva e interdisciplinaria. Vamos a presentarles a los jóvenes que hoy nos acompañan. Iniciamos con Luis Figueroa, coordinador de Progre y especialista en ciencias jurídicas. Luis, buenas noches. Muy buenas noches, Karen. Buenas noches a la población televidente. Qué bueno tener la oportunidad de comenzar un año también conversando contigo y con los demás compañeros que están aquí. También nos acompaña Cristian Pastora, ella es psicóloga social y está especializada en niños y jóvenes. Cristian, buenas noches. Hola, buenas noches, un placer estar acá, gracias por la invitación. Igual privilegiada de estar junto a estos panelistas, ¿verdad? Que honran la mesa y pues agradecida. Y un saludo pues a la audiencia también, ¿verdad? Que nos ve. Especialista en ciencias políticas y director ejecutivo de CREO, también nos acompaña Ricardo Avela. Ricardo. Muchísimas gracias, Karen. Primero que todo, feliz año nuevo a todos los que me acompañen. Y gracias por la invitación. Es de verdad un gusto empezar el año con fuerza y discutiendo los temas importantes del país. También nos acompaña Mariana Belloso, periodista y editora de la sección de negocios en la prensa gráfica. Mariana, buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación y qué gusto compartir mesa con todos ustedes. Bueno, y también un funcionario público, de hecho muy joven, nos acompaña Carlos Aguiluz, director del Archivo General de la Nación, es historiador. Carlos, bienvenido a Foro 1. Muchas gracias por invitarme, un honor estar con todos los panelistas, todos y todas las panelistas acá, y igual como funcionario público, no tan joven, quise ser el más joven, es un gusto, es un honor que me inviten y poder dar a la población un poquito de este debate que tendremos para que saquemos algo nuevo. Bueno, así iniciamos Foro 1 2015, Visión Joven. A ustedes también están invitados a participar a través de redes sociales, @expresatvx, etiqueta Foro 1. Bueno, iniciamos hablando un poco de las expectativas que levanta el sector juventud en nuestro país. Habla mucho del cambio generacional, de las esperanzas, de la visión en el futuro que representa ser joven para nuestro país. Pero quisiera que nos detengamos en construir el perfil de los jóvenes salvadoreños, los diferentes rasgos que pueden identificar a este grupo poblacional en nuestro país. Luis. Bien, en primer lugar creo que definir a la población joven en El Salvador debe ser sumamente complicada precisamente porque yo he escuchado mucho hablar más quizás exactamente de juventudes, en cuanto a que la juventud está llena de diversidad en este país. Hay población joven trabajadora, población joven estudiante, y dependiendo de los distintos temas que se van a abordar, creo que la caracterización de los jóvenes se tendría que hacer muy amplia en este país. Entonces estamos hablando de juventudes, diferentes rostros. Carlos, ¿cuáles son los elementos principales que podemos identificar en estos diferentes rostros, como Luis lo mencionaba? Bueno, él habla sobre esas juventudes, yo lo veo desde el punto de vista académico, desde el posmodernismo, es decir, ya estamos hablando de esa fragmentación de la visión unilateral o bipolar, de lo que se entiende en un mundo más cosmopolita, más globalizado, sobre todo dentro de las redes sociales, y categorizar a la sociedad salvadoreña, sobre todo a la juventud, entre un esquema rígido es impensable. Por ejemplo, lo podemos ver desde diferentes ópticas. Podemos tener una juventud en riesgo, o los que ya están dentro del riesgo, ¿no? O sea, ya son parte de una juventud, hablemos de clases medias, capas altas, de rural, juvenil estudiantil, juvenil trabajadora, juvenil analfabeta, por ejemplo, porque lo hay, un sector de la población que lo está, trabajadora de niveles altos, bajos, y también personas como nosotros que estamos dentro de ámbitos más como más profesionales, ¿no? La juventud profesional, como los estadounidenses le llamaban los yuppies, ¿no? Y también de una juventud que está acercándose hacia la organización política, que son lo que sobresale más, o sea, lo de los medios de comunicación y los políticos. Y también, sin olvidarlo, el sector juvenil, que es la mayoría, que está dentro de los grupos pandilleristas. Mariana,
Ya Luis y Carlos coincidían en un punto, decían, no se puede hablar de un rostro único de la juventud salvadoreña y no podemos encasillar al sector de la juventud dentro de un esquema rígido. Carlos hacía algunas precisiones, decía jóvenes que están en riesgo, jóvenes que protagonizan de alguna manera las noticias de violencia que tenemos en nuestro país, jóvenes trabajadores, jóvenes profesionales. ¿Cuál es su apreciación? ¿Cómo definimos esos diferentes rostros? Yo creo que podemos hablar de algunas características comunes, o sea, como ya explicaron, ¿verdad? Es imposible meterlos a todos en una misma categorización, pero sí hay como rasgos comunes. Yo creo que una de las principales cosas que comparten nuestros jóvenes es el que se ha dejado atrás un montón de la polarización y la división que trajo la guerra. O sea, son jóvenes que ya tienen esa visión quizás heredada por lo que escuchan de sus padres, pero no es tanto ya como la gente que vivió el conflicto o que estuvo bien metida en la parte del conflicto. Sí veo, por ejemplo, también que hay, por una parte, cierta desesperanza en el tema de las oportunidades que puede haber en el país. Un montón de jóvenes que su mayor sueño es irse del país, ¿verdad? Que se están yendo del país, están yendo a brillar a otros lugares, a aportar su intelecto en otros lados. Jóvenes también acá que, a pesar de tener el riesgo de las pandillas o la puerta de la delincuencia, se han quedado a trabajar acá en todos los estratos. Y también veo un componente de innovación. Por ejemplo, a mí me toca mucho trabajar con la parte empresarial, ¿verdad? Con los empresarios del país. Y yo veo una chispa diferente en todos los empresarios jóvenes. Ya no estamos quedándonos en el modelo tradicional. Ya no estamos viendo nada más de poner una maquila o poner una tienda o poner un taller, sino que se están yendo más allá. Y vemos negocios novedosos. Por ejemplo, acá hay un negocio muy novedoso que se llama US Sydney, ¿verdad? Y es un joven el que lo fundó, un joven que tenía 25 años cuando lo fundó. Y así estamos viendo esos cambios de mentalidad, cambios incluso de la manera de ver el crecimiento económico como parte de un modelo. Se está viendo más empresarios grandes que son más jóvenes hablando de temas ya de solidaridad, de crecimiento compartido, de cuestiones que antes no veíamos mucho. Entonces, digamos, por el lado positivo está ese cambio de visión, esa parte de la innovación, y por el lado negativo sí, un poco la desesperanza, el riesgo, los jóvenes que están cayendo en el tema de la delincuencia, los que se están yendo. Bien, Mariana hacía 2 puntos específicos, desesperanza, jóvenes y migración también, y hablaba de un cambio de paradigmas y también una fuerza innovadora. Crisia, desde la psicología. Pues definitivamente en aporte a lo positivo que los compañeros han dicho, ¿verdad? Si bien es cierto, los jóvenes salvadoreños creo que también se identifican por eso, ¿no? Que buena parte de ellos pues son emprendedores, el deber ser tendría que ser que sean proactivos también, pero además de eso yo resumiría lo que dijo Mariana al final, como que también hay una buena parte de la población juvenil que está en busca de la identidad. Y de cierta manera, en términos psicológicos, podemos verlo como búsqueda también de ese sentido de pertenencia que los jóvenes tienen. Y la mejor prueba de ello, pues, es que ellos se refugian en sectores como las pandillas, lamentablemente. Si vemos el lado oscuro de cómo nuestra juventud está hoy en día. Y es donde ahí que debemos que trabajar más aún. Jóvenes en busca de la identidad. Ricardo, antes de irnos a la pausa. Mira, yo sí me sumo a lo que dijeron los compañeros antes. Es difícil definir a la juventud salvadoreña, decir que hay una sola característica, pero sí me gustaría hablar de qué querríamos ver, como qué debería definir a la juventud salvadoreña. Primero, una juventud salvadoreña que deje de estirar la mano únicamente para pedir que le abran puertas y oportunidades y que empiece a enrollarse las mangas y construir sus propias oportunidades. Una juventud que no diga me merezco oportunidades solo por ser joven, sino que diga me las voy a construir y voy a aprovechar todas las características que tengo, es decir, una juventud que construya su propio camino en lugar de pedir que se lo haga alguien más. Y finalmente me gustaría ver una juventud que discute ideas y no personas. El Salvador ya perdió muchísimo, tanto vidas como crecimiento, desarrollo y progreso, por gente que discutía personas, por gente que no se podía sentar en la misma mesa a hablar de una forma intelectualmente honesta. Entonces los jóvenes tenemos que dar demostraciones de que no somos una versión junior
de los problemas del pasado, sino que podemos hacer algo totalmente diferente si entendemos que lo que en el país hay que discutir son las ideas y no a otras personas. Bien, tenemos que hacer una pausa. Este Foro 1 es muy especial para nosotros. Es el primer Foro 1 del 2015 y en la mesa tenemos a jóvenes representantes de diferentes sectores y de diferentes disciplinas. Hacemos una pausa, ya regresamos. Esta noche en Foro 1 tenemos una mesa integrada por jóvenes representantes de diferentes sectores y disciplinas. A ustedes los invitamos a participar a través de redes sociales @expresatvx, etiqueta Foro 1. Antes de irnos a la pausa, ponían sobre la mesa sus diferentes puntos de vista sobre cómo se construyen o cómo podríamos aproximarnos a los diferentes rostros de los jóvenes en El Salvador. Ricardo, decías, bueno, la aspiración es que tengamos un sector de la juventud que esté dispuesto a construir. Exactamente. Ahora, la siguiente pregunta que quiero poner sobre la mesa: ¿tienen todos los jóvenes en El Salvador la misma oportunidad para construir activamente su futuro? Por ejemplo, si vamos al sector educación, ¿podemos hablar de igualdad en esas oportunidades para construir? No, Mariana. No, definitivamente no hay igualdad de oportunidades acá. Y si partimos de la parte de educación es lo más básico, digamos. O sea, se supone que si alguien no tiene, si una familia no tiene la capacidad económica para costear la educación de sus hijos, es obligación del Estado darles educación gratuita y de calidad. Y eso no se cumple. No se cumple porque la inversión en educación es baja, para empezar. No se cumple porque no se ha terminado de dignificar tampoco el gremio de los maestros. O sea, no tenemos maestros bien preparados, hay carencias en las escuelas. Se están haciendo muchos esfuerzos para mejorar en esta área, pero todavía no se logra cubrir realmente. Y luego la calidad, las diferencias en la calidad educativa, por ejemplo, que saltan a la vista en los resultados de la PAES, una medición un poco controversial, hay muchas críticas al respecto, pero es un indicador que se puede tomar como parámetro. Se puede ver ahí la gran distancia que hay entre ciertas escuelas públicas y ciertos colegios privados, ¿verdad? O por otra parte, los colegios privados que están cobrándole un montón a la gente y tienen muy mala calidad educativa y salen igual mal los niños, ¿verdad? Entonces, partiendo de ahí, no hay la misma oportunidad. Y luego hay brechas de género, ¿verdad? Que todavía se da en muchas familias, por ejemplo, del campo, que se manda a estudiar a los niños, pero no a las niñas. Las niñas se quedan a hacer las labores de hogar y lo que se espera es que alguien venga, embarace a esa niña, se la lleve y la mantenga, ¿verdad? Entonces, definitivamente, igualdad de oportunidades no existe. Carlos, ¿cómo podemos explicar desde tu punto de vista esa desigualdad que Mariana decía, por ejemplo, en el sector educación para los jóvenes? Yo creo que lo podemos ver desde el punto de vista histórico, es mi especialidad. Todo lo que hablo ronda sobre la historia, entonces es mi zona. Entonces, nos independizamos, el Centroamérica se independiza con 200 pesos, estamos hablando ahorita como que el Estado San Salvador se quiere independizar y solo en la alcaldía de San Salvador hay $100. O sea, no puedes construir un país así. Entonces vivimos un siglo de guerras civiles, hasta 1905 por ahí que se firmó el Tratado de Washington, y todo el dinero, absolutamente todo, se iba en una sola cartera, Hacienda y de Guerra. Hacienda, ¿por qué? Así era el ministerio, Hacienda y Guerra. Hacienda, Guerra y Marina. Se recolectaba los impuestos para la guerra. Entonces solo existía una Secretaría de Educación. Esta existió hasta 1950. Entonces ya llevamos por ahí más de 100 años atrasados. Se crea el Ministerio de Cultura. La educación en ese momento era entendida como cultura. Culturizar, civilizar, así decían. Hasta los 80 por ahí que se viene a convertir en un ministerio. Este ministerio sufre una serie de transformaciones. Claro, ya en el 68 ya estaba el Ministerio de Educación como tal, una reforma muy buena que va a diversificar la educación y va a permitir el acceso a amplias zonas de jóvenes urbanos, acceder a una educación de calidad. Pero hay un bloqueo, imagínense, le voy a poner un ejemplo que pasó. Se tomó la idea de Japón de que como no había tantos docentes, entonces un buen docente iba a dar por medio de la televisión, como ahora supongamos que el internet de antes, iban a dar las clases. Estamos hablando de la época de televisión 68, educativa. claro. Magnífico el programa. Es como quisiéramos meter ahorita internet en todos lados. Entonces, unos docentes se levantaron y dijeron, no queremos la reforma porque los televisores nos van a quitar el trabajo. Entonces es un proceso de mentalidades. Bueno, se cae el proyecto de modernización
y con ellos cae también, va a la par la economía, porque cae el modelo de sustitución De de industrialización por importación. De ahí se viene obviamente el desastre económico de los 70s, que va a crear obviamente las condiciones para una guerra civil, y se da la guerra civil, entonces más y más atrasos. Salimos de una guerra, obviamente, y el campo se queda solo. Toda la gente se viene para la ciudad y la mayoría emigra. Entonces ahora ya se diferencia una clase urbana y una clase, obviamente un sector urbano, y un sector rural. El sector rural obviamente va a estar en total desventaja. Miremoslo así, cuánto comen, cuántas calorías estos niños están ingiriendo diario en comparación con unos citadinos de sectores populares. Y el de sectores populares citadinos con uno de renta media o de renta alta, cuánto está percibiendo. Entonces, todo va amarrado con base a la cantidad de ingresos que se tenga. Así de simple. Un niño de una escuela pública, yo estoy en una escuela pública y no rinde para nada si no ha desayunado, si no ha almorzado, o sea, su almuerzo es una gaseosa, una cosa así, porque es lo que venden, etcétera. Carlos, te voy a tener que interrumpir aquí, pero quisiera hacer algunos puntos. Decías, hay un retraso histórico en el sistema educativo. Obviamente hay sectores, decías, que están en desventaja, y decías que al final el tema educación está necesariamente amarrado a los ingresos en nuestro país. Claro. Bien, Luis. Bien, hace un rato hablábamos sobre oportunidades, si eran iguales para todos y todas, y de alguna forma el tema de juventudes es el que más habla del tema de oportunidades también. ¿Cuáles son las oportunidades que se están brindando a la juventud? Ricardo hace un rato decía que la juventud debía construirse un futuro, construir oportunidades, y hasta cierto punto sí, pero ¿qué va a construir la juventud que viene de un sistema educativo que Carlos bien nos ilustraba, con tanta deficiencia para precisamente buscar un mejor futuro? ¿Para qué somos educados en nuestro sistema, bajo el sistema que nosotros tenemos? ¿Qué forma ese sistema? Y no solamente qué forma, sino el sentido de cómo maneja este país al sector juventud, casi que es para exportar. Exportamos buena mano de obra, pero no solo buena mano de obra, exportamos el futuro también de este país, en gente con muchas capacidades, con muchas ganas de hacer las cosas bien, que a veces por el fenómeno de la migración y de las condiciones en las que estamos, tiene que ir a entregar su potencial a otro país. Cristian, tu especialización es en psicología con niños y adolescentes. Luis hacía una pregunta. ¿Qué forma el sistema educativo hoy por hoy en El Salvador? Pues básicamente el deber ser tendría que ser, valga la redundancia, que se forme un joven, un niño, primero proactivo, ¿verdad? Que busque por sus propios medios el explorar y el aprender. Ese es el deber ser. El deber ser. Ahora bien, lamentablemente no podemos negar que en nuestro país, si bien es cierto, los maestros de cierta manera se acomodan, por ende vamos a generar una generación de estudiantes que también se acomoda a esta situación. ¿Por qué? Porque se le da mucho valor al niño que no habla, que no participa, ¿verdad? Por aquello de que mantenemos la normalidad en lo que es el salón de clases. Ahora bien, yo también quería aportar con la pregunta que tú hacías, que creo que debemos de irnos a la génesis del problema. ¿Por qué? Siempre sectorizamos que el problema está en los maestros o en ciertos centros educativos o la manera arcaica en que hemos venido educando, pero definitivamente nos olvidamos que la educación empieza desde el hogar, la importancia de la estimulación temprana. Si bien es cierto, hay que capacitar a los maestros también y destacar lo que son las inteligencias múltiples de los chicos. No enfocarnos ni encasillarlos ni limitarlos a una sola inteligencia. Que el niño que no sabe matemáticas definitivamente no es inteligente. Podemos explotar otras. Entonces creo que ahí es donde se centra a veces el problema, que no cambiamos esos paradigmas que hemos venido trayendo desde el pasado. Bien, bueno, Ricardo, tenemos varias preguntas ya sobre la mesa. Luis decía, ¿qué va a construir una juventud que viene de un sistema que tiene tantas deficiencias? Pero también me gustaría que hablemos un poco sobre las soluciones. Quizás si empezamos con Ricardo, de
por dónde vemos las soluciones para desentrampar el sistema educativo, que al final es el primer sistema público con el que los jóvenes y los niños estamos en contacto permanente. Mira, hay dos temas importantes. Primero, para entrar a una solución, el problema desde mi punto de vista está en dos partes. Primero, en que la apuesta, lastimosamente la educación no es un tema de política pública en El Salvador, sino es un tema de política. Entonces, la apuesta no es a hacer inversiones de calidad, a hacer programas a largo plazo, a hacer algo que sea sostenible en el tiempo, sino a presentar resultados a corto plazo, generalmente son resultados cuantitativos y que pueden dar una idea de ejecución, más no de planificación estratégica. Y segundo, el problema de la educación es en función de quién está. Si creemos que la educación está en función de los niños y de los estudiantes, o si está en función de tener contentos a los grupos de presión, en este caso los sindicatos estudiantiles. ¿Y en función de quién está la educación hoy por hoy en El Salvador? A mi forma de ver, en toda Latinoamérica y particularmente en El Salvador, el tema de la educación tiene mucho que ver la presión que hagan los maestros. Y te digo por qué. Los maestros al final tienen la facultad, por ejemplo, de detener el ciclo escolar. Tienen la facultad de detener grandes cambios a los diferentes mallas curriculares. Tienen la facultad de detener ciertos enfoques de calidad, ciertos enfoques, por ejemplo, de que los padres tengan más influencia en quién se queda. Y una prueba de eso es cuánto te cuesta quitar a un mal maestro de una escuela. Cuánto te cuesta sacar a los peores maestros del sistema. Ahora bien, ¿cuál tiene que ser la apuesta del Salvador? Primero, una apuesta de calidad. Una apuesta a pensar en el estudiante y pensar, si pones al estudiante primero y como centro de todo el sistema, ¿qué tenés que lograr para tenerlo contento, informado, educado y con ganas de discutir, con ganas de debatir, ver la universalidad en la educación y no simplemente ver la educación como memorizar una serie de cosas? Y cierro con esto. El objetivo de esto es que la educación pública en El Salvador vuelva a verse como una opción viable. Porque el problema de la educación pública en El Salvador es que una familia, al no más poder financiarse una educación privada, va a optar por esta. Bien, tenemos que hacer una pausa aquí. Tenemos algunas ideas que ya están sobre la mesa. Trato de hacer un resumen. Mariana decía, no hay igualdad de oportunidades, particularmente en el sistema educativo. Decía, podemos identificar grandes brechas o gran distancia entre algunas instituciones públicas y privadas. Carlos apuntaba que en materia de educación tenemos retrasos históricos y coincidía en las desventajas que son evidentes en este tema educativo. Luis hacía algunas preguntas, decía, ¿qué va a construir una juventud que viene de un sistema con tantas deficiencias, crisis? Decía, bueno, hablemos un poco de la génesis del problema, hablemos también de los enfoques que se desarrollan para la educación. Y Ricardo, tratando ya de explorar algunas soluciones, decía, bueno, tenemos que poner la educación, el sistema educativo en función de los niños antes que en función de otros grupos de interés. ¿Qué piensan ustedes de este tema? Foro 1 2015, visión desde los jóvenes. Ya regresamos. Estamos de regreso en Foro 1, esta es nuestra primera edición del año 2015 y ya estamos discutiendo sobre el tema educación. Ricardo, habíamos estado hablando en el bloque anterior antes de irnos a la pausa sobre soluciones y me decías que tenías una idea pendiente de aclarar. Sí, me quedó algo, una colita ahí, es que El Salvador históricamente ha tenido un desapego por los datos, por el manejo de evidencia a la hora de hacer política pública, y la educación es algo que se ha ido reinventando. Cada 5 años con un nuevo gobierno tenemos un nuevo programa, tenemos una nueva foto, las camisitas, lo que sea, y eso le genera votos, pero no genera una mejora en la educación. Ahora, hay por ejemplo en Estados Unidos un programa que se llama el Programa de Datos Estratégicos de la Universidad de Harvard, que lo que hace es evitarle a los gobiernos, tener que repensar el sistema educativo poniendo una base de datos de cuáles han sido las prácticas que han funcionado en un lugar y en otro no, pero dice, esto solo funciona si tu objetivo central es el estudiante, es el alumno, es el niño. Y solo quería cerrar con algo, la educación es el gran igualador en una sociedad. La educación es lo que puede lograr que todos tengan oportunidades similares para que puedan construir su camino. El problema cuando un gobierno malgasta recursos en la educación, cuando un gobierno agarra los recursos limitados y los transforma en populismo en lugar de un programa serio, es que tenemos una desigualdad financiada y promovida por el mismo Estado. Entonces, esto es totalmente absurdo. Bueno, creo que es fundamental también, y es algo que quería abonar a lo que él decía, que cuando hablamos del enfoque, de esa reestructuración,
creo que es importante no perder de vista que sea integral, ¿verdad? ¿Por qué integral? Porque si bien es cierto, tiene que estar a favor de los estudiantes, que son los principales protagonistas de esto, creo que es indispensable también que no perdamos de vista el hecho que también los maestros necesitan de esa formación integral, una constante capacitación, porque recordemos, es indispensable que para que estos chicos puedan ingerir mejor la educación y asimismo plantearla y ponerla en práctica, su estado emocional al menos debería de estar en óptimas condiciones. Y les pregunto, ¿cuántos psicólogos hay por centro escolar? Hay centros escolares que ni los conocen, de hecho. Entonces, qué importante es, ¿verdad?, no solamente centrarnos en los estudiantes, sino que también en todo el equipo encargado de ellos, ¿verdad? Cristian, Ricardo, ya también estaban hablando un poquito sobre soluciones y sobre los puntos en los que tenemos que poner la mirada. Luis, Ricardo en su última intervención decía, bueno, advertía sobre lo que él considera un riesgo. Decía populismo en educación. Tenemos que tener cuidado de que pase estas situaciones dentro de los gobiernos y dentro de las políticas en el sistema educativo. Fíjate que en primer lugar yo trato de alejarme un poco del término populismo porque cualquiera puede entender cualquier cosa sobre populismo y de repente un programa que beneficie, por ejemplo, a los maestros que tú los mencionabas hace un rato, alguien podría decir, pero que es aumento de salario puede ser populismo. Realmente, y ahí es donde yo quiero aportar un poco también, es en cuanto a rescatar a la figura del maestro, del docente, ¿verdad? Porque en nuestro sistema, yo conozco la realidad de los docentes. Realmente es loable, es una labor titánica, admirable en este país, ser docente de un instituto público. Y creo que el problema va más allá de que la docencia tenga alguna deficiencia, ciertamente las hay, pero para mí es la concepción del sistema, ¿verdad? Precisamente vuelvo a la pregunta que yo hace un rato, este sistema que tenemos, ¿qué tipo de personas, qué tipo de ciudadanos y ciudadanas está formando? Y creo yo que en una visión un poco más compartida, tal vez consensada de un sistema educativo, podríamos nosotros encontrar las diferencias que nos pudieran ayudar a mejorarlo. Pero sí rescatar un poco el papel que los distintos actores juegan dentro del sistema, que no necesariamente está en sus manos, ¿verdad? Y creo yo que la profesión docente es una de las que necesita más apoyo, ¿verdad? Hay salarios bajísimos para los docentes. La carga laboral es terrible. Enfrentan riesgos. Los riesgos a su vida que enfrentan. Los mismos estudiantes o Exacto. los familiares de los estudiantes están en situaciones bien extremas y la verdad es que no hay un cuidado. Y yo hablo desde la perspectiva, por ejemplo, de bienestar magisterial y las cosas que se ven en bienestar magisterial. Me llama mucho la atención lo que decía Cris, el tema de los psicólogos, no solo para los niños, sino que también para los docentes. O sea, ¿cómo queremos tener un buen país si la gente que está formando a nuestras futuras generaciones no tienen un equilibrio emocional? Y bajo este montón de carencias vemos profesores que se gastan su sueldo en llevar el material para los niños, que se gastan su sueldo en llevar la comida a los niños, que tienen que dejar de ir a trabajar porque los han amenazado. Entonces son un montón de problemas que están minando en un montón de niveles, ¿verdad? Entonces yo sí creo que tampoco se puede dejar de lado la parte de los docentes. Yo sí creo, y estoy de acuerdo con lo que decía Ricardo en el tema de las presiones, en las presiones cuando ya van a una parte política, ¿verdad? Yo sí creo mucho en el tema de inversión versus resultados, en la gestión de presupuestos por resultados, y creo que también cuando se exigen ciertas cosas hay que hacer acuerdos y comprometernos a otras. Gestión de presupuestos según por resultados. Sí, eso es algo que se ha estado estudiando desde hace muchos años aquí. El Ministerio de Hacienda se metió a un proyecto bien fuerte, lo que pasa es que todavía no lo hemos visto realizado, pero ya está toda la base y básicamente es pasar de lo que estamos ahora, de que nuestros presupuestos son calcados año con año y que cuando queda una colita que no se ha ejecutado ven en qué la ejecutan, porque si no al año siguiente les recortan eso que no se gastaron. Pasar de eso a hacer una gestión en la que realmente dólar gastado y qué me dio este dólar, bajo qué indicadores voy a yo determinar que este dólar fue bien utilizado. Ahora, ¿verdad? esto aplica no solo para el sistema educativo, sino para toda la gestión, todas las áreas del donde hay Estado, inversión sí. social y donde hay gestión Mira, estatal. yo solo quería a lo que dice Luis, yo estoy totalmente de acuerdo con vos, la profesión
del maestro, es una profesión noble, es loable, y como dice Mariana, hay profesores que hacen un esfuerzo tan grande por sus alumnos y lastimosamente su labor y su esfuerzo es minimizado por estos grupos de presión que generalmente ya tienen acuerdos y arreglos políticos. Entonces, cuando vos ves que, y lo hemos dicho ahorita, en una conversación de 10 minutos, hemos encontrado que el problema de la educación es profundo, difícil de solucionar en una sola generación y es algo bastante grave que los niños de El Salvador están viviendo. Y aún así, tenemos gobiernos, no solo el actual, no solo el anterior, de todos los partidos, que han presentado grandes avances en educación y que han sacado niños sonriendo y que generan votos. Eso para mí es el populismo. El populismo es pretender celebrar planes educativos cuando no tenés ni siquiera un sentido estratégico de qué quieres lograr y no se ha respondido la pregunta que vos estás haciendo. ¿Qué queremos educar? ¿Qué queremos formar? Ahorita está formando una generación de, ojalá, empleados. Ojalá gente que pueda conseguir un trabajo. Entonces, bien, Ricardo. Solo termino, eso es lo que me parece populismo a mí. Es que no ejecutar el dinero. Aquí pareciera que la meta es que aprendan a leer y escribir más o menos bien, que aprendan a hacer cuentas más o menos bien. Exacto. Y nos vamos más allá. Entonces yo sí quiero, por ejemplo, vaya, lo que está haciendo la doctora Linda Handel desde la parte de tecnología es bien importante. Están metiendo programas de robótica en las escuelas públicas. El problema es que son bien poquitas escuelas, ¿verdad?, en las que se está haciendo. Tema de recursos nuevamente. Ahí había incluso un préstamo trabado que nunca se aprobaba y era para esto, para poderlo esparcir más. Pero robótica, programación, o sea, estamos en un mundo donde ya estamos compitiendo con todos los países, ya no existen esas barreras de distancia, de tiempo, de hora, de nada, y en tantos sistemas educativos a los niños les están enseñando a programar desde los 7 años, ¿verdad? Y a los 11 años ya generan sus propias aplicaciones. Y eso no lo tenemos acá, y es a lo que creo yo que se le debería de empezar a apostar, pero nos estamos conformando con eso. O sea, ya no nos podemos conformar con la alfabetización como tal, y yo sí creo que estamos invirtiendo muy poquito en educación. O sea, la idea es, este es un indicador que yo siempre hablo bastante de eso, quizás ya aburro, pero se supone que para que un país duplique su producto per cápita en 20 años, tiene que estar invirtiendo un 6% de su presupuesto en educación. Aquí no pasamos del 3%. Bien, Mariana, y quizás vamos a tener que hacer una pausa ahí porque tenemos que movernos también a cómo vemos la situación de la economía y el crecimiento económico. Estamos hablando del sistema educativo. Hemos llegado a un punto de discusión que tiene que ver con cómo se priorizan los recursos financieros. Ahora, con una economía que crece anualmente a cerca del 2% del Producto Interno Bruto, ¿cómo se equilibran esas necesidades financieras? ¿Cuál es la manera correcta de gestionar las prioridades, la balanza de las finanzas públicas, el crecimiento económico en general? Y sobre todo porque estos temas son muy susceptibles a las voluntades dentro de los partidos políticos. Carlos. Aquí debemos, para llegar a eso, a una sociedad económicamente sustentable y desarrollada, Que permita hay hacer que esas tomar, inversiones. claro, porque la educación es una consecuencia de, obviamente, de un Y del la mundo base de económico, también. claro, porque lo que decía, o sea, que estamos formando a un niño desnutrido que a duras penas ingiere calorías y le vamos a pedir que construya, sea un gran empresario. Es inaudito cuando te enseñan solo a ser a contador o secretaria, o electrotecnia o electrónica. Oh, maquila, No guardia puedes, de o sea, vas a ir a seguridad. parar a la maquila. A la Universidad de Salvador ¿cuántos entran? Bueno, solo en San Vicente entraron 3. ¿Qué te puede decir eso? O sea, esos indicadores están bastante interesantes. Lo que pasa acá, yo lo voy a decir desde el punto de vista histórico, en El Salvador no ha entrado el capitalismo como tal. No estamos dentro de una sociedad capitalista, ni mucho menos dentro de una economía capitalista. Nosotros somos subsidiarios de la de Estados Unidos, dependemos monetariamente del dólar que es de Estados Unidos. Si tuviéramos el colón, yo creo que estuviéramos colapsados ya. No es que lo defiendan la dolarización, ¿verdad? Pero, ni modo. Son decisiones. Aquí hace falta algo que decía Adam Smith: división y especialización del trabajo. Acá el jefe te desarrolla todo. Entonces es una cuestión de mentalidad. Y la mentalidad, ¿quién te la forma? Te la forma la escuela. Entonces es dialéctico, ¿verdad? Una colita que se va comiendo una con otra. ¿Qué necesitamos? Solo para ir concluyendo, ¿y qué necesitamos? Tomar una decisión hacia dónde vamos a enfocar. Economía de mercado, nos vamos a cerrar, hacia qué le vamos a apostar, nos vamos a especializar. Necesitamos un plan de nación, así de simple. Planificar, nunca se ha planificado acá, siempre estamos de paga fuego, lo que en salvadoreño lo llamamos llamarada de tusa.
Tenemos que hacer una pausa. Carlos, ya dejaste abierto parte del debate para el siguiente bloque. Economía, ¿a qué le vamos a apostar? Con eso regresamos. 2015, visión desde las voces jóvenes. Foro 1, ya regresamos. Esta noche en Foro 1 estamos tratando de construir una visión para este año que estamos iniciando, este año 2015. Bueno, antes de irnos a la pausa, ya Carlos Aguiluz dejaba abierto el debate. En materia de economía es necesario que tomemos una decisión, nos decía. La pregunta es, ¿qué decisión vamos a tomar? Ya en la pausa había iniciado el debate precisamente para responder a esta pregunta. Iniciamos con Ricardo Avelar, director ejecutivo de Creo. A ver, Karen, y para responder la pregunta de Carlos, la pregunta es a qué le apostamos. Y aquí es quizá donde la posición se vuelve un poco impopular, pero yo creo que El Salvador no necesita responder a esa pregunta. Yo creo que no le tenemos que apostar a algo en particular. ¿Por qué digo esto? La economía es una serie de decisiones, ¿sí? Una serie de decisiones voluntarias, libres entre miles de personas al mismo tiempo. Ninguna persona puede decir que tiene el conocimiento perfecto para poder planificar una economía. El gran error de las economías latinoamericanas ha sido que precisamente se trató de invertir en industrias estratégicas y salvo algunos casos muy contados, el invertir en industrias estratégicas significó dar favores políticos a ciertas industrias. Y dar favores políticos a ciertas industrias es básicamente agarrar los recursos de todos. Esto aplica para el caso salvadoreño. Esto aplica al caso salvadoreño, es agarrar los recursos de todos y dárselo a pocos productores. ¿Y qué pasa con las industrias que se quedaron fuera de esta apuesta estratégica? ¿Cómo hacen? Tienen una clara desventaja contra sus pares. En el caso salvadoreño, ¿qué industrias se quedaron fuera? Uy, ¿O qué industrias salieron beneficiadas? Mira, podrías decir en el caso salvadoreño que mientras van pasando los tiempos, te vas dando cuenta de que ahora, por ejemplo, si quiere haber inversionistas en el Internet, están en una clara desventaja si quisieran empezar sus empresas porque hay inversionistas de otro tipo que pueden exportar con algunas facilidades. Entonces, para mí, que si quisiéramos tomar una buena decisión en el tema de la economía para que El Salvador dé un salto cualitativo, lo que tenemos que hacer es eliminar barreras en todos lados. Eliminar barreras que permitan que un emprendedor, que un inversionista, que un empresario, en cualquier sector en el que decida, tenga mayores facilidades de invertir, de contratar personal, de empezar operaciones, de exportar, de importar. Cuando quitas esas barreras del Estado, ves cosas que nunca hubieras visto si hubieras tratado de planificar el curso de la economía. Ricardo, ¿Por qué? Porque el conocimiento es limitado. Y con conocimiento ahí. limitado, las decisiones que quieren planificar terminan siendo decisiones políticas. A ver, Ricardo decía, ha sido un error en las economías latinoamericanas y en la economía salvadoreña apostar a ciertas industrias estratégicas. Y decía, lo que se tiene que hacer a nivel económico si se quiere tomar una decisión es eliminar las barreras del Estado. Yo Carlos. quiero contrariar esa parte. Excelente. Yo no estoy de acuerdo con la desregulación. Así de simple. ¿Por qué no? Creo en la planificación en el sentido socialista, ¿ya? Creo en la libre empresa, creo en las libertades individuales y todo lo demás, pero también creo que la economía debe estar en función social. Como lo dice, obviamente, nuestra Constitución y se debe respetar. Sea perfecta, no es otra cuestión. Yo no creo tampoco en el laissez-faire, laissez-passer, o sea, no lo comparto. Yo sí creo que debemos de apostarle. No somos una sociedad capaz, o sea, no tenemos recursos naturales, no tenemos el recurso humano o el capital social como para potenciar, diversificar, porque nosotros cuando hablamos vemos los países desarrollados que nos cuadruplican, quintuplican miles de millones de veces en territorios, en recursos, y nosotros queremos apostarle a una diversidad y no podemos, jamás vamos a poder competir con estos países. Entonces debemos de apostar a Centroamérica, debemos de apostar a la industrialización, así de simple, y poder comerciar y poder competir. Ahí está el canal de Panamá, ahí está el canal de Nicaragua, comencemos a especializarnos en diferentes áreas y comencemos a aportar. Porque si queremos una potencia económica y una autodeterminación como pueblos centroamericanos, deberíamos de apostarle a ser autodependientes y no estar importando todo. Al menos yo preferiría una protección de mercado, en ese sentido, hasta ciertos aspectos, Bien, pero no aquí desregular. Aquí tenemos dos puntos de vista. Ricardo decía en su primera intervención, eliminar barreras del Estado. Carlos claramente decía, yo creo que tenemos que desarrollar algunas apuestas, industrialización, Centroamérica, tenemos que ser autodependientes, decía, y creo en una economía protegida.
Mariana. Yo no creo que deberíamos poner barreras, ya no es esa la dinámica en la que se mueve la economía, pero sí estoy de acuerdo en que tenemos que empezar a producir lo que consumimos, que realmente ese es parte del gran problema. El Salvador es un país que importa más de lo que produce. Le compramos a África frijoles, por ejemplo. O sea, estamos gastando más de lo que ganamos, digamos, de lo que producimos. Entonces, eso se llega a balance por las remesas y otras cuestiones, pero al final estamos importando todo. Somos un país que importa netamente todo. Entonces es increíble que, por ejemplo, teniendo la cantidad de territorio cultivable que tenemos, estemos importando hortalizas. Importamos hortalizas, importamos frijoles, importamos... O sea, es increíble que hay componentes de mecánica, tuercas, tornillos, clavos, que los importamos. Sí. O sea, son cosas que podríamos producir aquí, que no necesitan, no son chips, no son componentes de naves espaciales, son cosas básicas, piezas de madera, o sea, y que no las estamos produciendo aquí. Entonces yo creo que esa es una de las apuestas que se podría hacer, mejorar la producción interna. Y cuando vemos los diagnósticos que hizo, por ejemplo, el gobierno anterior del presidente Mauricio Funes, hizo un diagnóstico junto con el gobierno de Estados Unidos de por qué estábamos tan mal aquí. Acá nos dijo el Fondo Monetario, privaticen, privatizamos, no crecimos más. Nos dijeron, dolarizan, dolarizamos y bueno, estamos ahí sobreviviendo. Nos dijeron, hagan esto con las pensiones, lo hicimos y al final estamos siguiendo un montón, o seguimos un montón de reformas, que eran como las reformas modelo en su momento, y no llegamos a niveles de crecimiento suficientes para sacarnos de la pobreza, ¿verdad? Del subdesarrollo. Entonces, ¿qué pasa? Según este diagnóstico que se hizo, tenemos dos problemas grandes. Uno es el tema de la inseguridad, la delincuencia, la violencia, y el otro es la baja productividad. O sea, no estamos produciendo. Y la gente acá que dice ser empresaria, realmente son en muchas ocasiones comerciantes. Traen producto y lo revenden, o compran producto y lo revenden. Entonces no hay producción interna, la productividad es bien baja. Yo creo que por ahí podría ser uno de los caminos que hay que empezar ya a corregir, y eso sí necesita apoyo del gobierno, no necesariamente en facilidades tributarias o en beneficios económicos, sino que, por ejemplo, yo estoy muy de acuerdo con los programas en los que se educa a la gente para empezar a producir. Se apoya al microempresario para empezar a producir. Se hace fácil el trámite. Hay un portal ahora del gobierno en el que uno puede empezar a hacer todos los trámites para formar su empresa, para formalizarse. Entonces estas son cosas que pueden ayudar a impulsar esa parte productiva que la tenemos aquí dormida o casi que inexistente. Bien, Luis, Mariana decía ya dentro de su intervención, en El Salvador importamos más de lo que producimos, importamos desde hortalizas hasta piezas básicas mecánicas. Si hay que hacer una apuesta, debería de ser en producción interna, y ahí sí decía Mariana que debería de haber más apoyo del Estado. Luis. Y estoy de acuerdo, en el sentido de que todo fortalecimiento de la economía interna, de la producción interna, seguramente se va a ver en beneficio directo para la población salvadoreña. Ahora, hay algo que no podemos dejar de hablar en este caso, hablar de economía, hablar de promoción y fortalecimiento de la economía, pasa también por, y eso me lo recuerda la propuesta de Ricardo de eliminar barreras, que también se puede dar lugar a pensar de que es dejar hacer y dejar pasar. Creo que suficiente hemos tenido historia de corrupción en El Salvador como para poder pensar que una economía va a ser sana en la medida en que deja pasar y salir, entrar. Yo creo que la regulación definitivamente debe ser en un sentido orientada hacia el logro de metas de país, ¿verdad? Y en eso estoy de acuerdo. ¿Cómo lo ves desde la perspectiva, por ejemplo, de supervisión? Por ejemplo, yo creo que se han hecho buenos pasos acá. Por ejemplo, cuando estuvo la doctora Yacir de Lobo en la Defensoría del Consumidor, se hizo un montón de avance en el tema de supervisión. Cuando se hablaba del tema de la competencia en ciertos sectores también, ahora tenemos una superintendencia de competencia. Entonces ese papel, para mí, ese papel regulador, desde la perspectiva de la supervisión para que el mercado funcione bien, no sé cómo lo ves, pero a mí me parece eso básico. Ahora, pasa por romper algunas argollas también que persisten en este tema. Es decir, no podemos hablar solo bonito de vamos a fomentar la economía, la producción local, el consumo local, pero pasa también porque hay intereses
que mantienen también hasta cierto punto la economía de un determinado modo, por intereses de un grupo de personas. Pero Ricardo, Luis, muy breve, antes de irnos a la pausa. precisamente por el tema de la corrupción es que yo tengo una posición reacia a que haya regulaciones en el mercado, porque al final las regulaciones en el mercado son decisiones políticas. Y las decisiones políticas en El Salvador, no lo podemos negar, han estado siempre influenciadas por el grupo económico más cercano o afín al partido que esté gobernando. En este sentido, cada decisión de regulación de mercado que se tome en El Salvador va a tener al menos el consejo que le haya dado el grupo que esté detrás del partido que esté gobernando. En ese sentido, como yo no confío en mis políticos y como yo no confío en la élite económica que esté cerca de ellos, yo prefiero que ellos no me dicten las reglas económicas y que en El Salvador el que quiera invertir tenga facilidades, como dijo Mariana, para invertir y que El Salvador vaya encontrando su propio camino. Porque al final ni lo que nos dijo el Fondo Monetario es bueno, pero tampoco es bueno lo que nos dicen las élites políticas económicas que actúan tradicionalmente en colusión. Ricardo, nos vamos a quedar hasta aquí. Has dicho una frase que nos da para el bloque de conclusiones. Decía, como no confío en mis políticos, una sensación que se puede replicar para quizás muchos también de los que nos estén viendo. Estamos esta noche en Foro 1 haciendo una visión de lo que espera a nuestro país en este año que estamos iniciando, este año 2015. Ya regresamos. Estamos de regreso en Foro 1. Esta noche hemos conversado con jóvenes representantes de diferentes disciplinas y de diferentes sectores de nuestro país. Hay un tema que no podemos dejar de discutir también y es el tema violencia y seguridad pública. ¿Qué decisiones deben de tomarse de inmediato en este 2015 para modificar la situación de inseguridad que tanto preocupa a muchísimos salvadoreños? Luis, iniciamos con tu participación. Yo creo que en primer lugar es necesario cambiar el enfoque desde donde se está viendo el fenómeno de la violencia. La violencia actual no es responsabilidad 100% del Estado. Es decir, todos y cada uno y todas y cada una tenemos una responsabilidad compartida en este tema de la violencia. Y creo que cada quien desde los distintos sectores debe hacer una reflexión de qué ha estado haciendo para abonar a un El Salvador más equitativo, más solidario, con menos violencia, ¿verdad? ¿Considerás, tenemos ya en este 2015 cerca de 7 meses desde que el nuevo gabinete asumió sus funciones? ¿Consideras que se han dado algunos pasos significativos ya precisamente para apuntar este cambio de visión que señalás? Yo creo que sí. Precisamente tenía en mente hace un rato el Consejo Ciudadano para la Prevención de la Violencia, el nombre no lo recuerdo exactamente, pero sí me parece muy positivo un espacio diverso donde distintos sectores de la sociedad puedan hablar y discutir sobre el tema de seguridad y de violencia y abordarlo desde un enfoque más holístico, ¿verdad? Un poco más participativo, para ver también cuáles son las perspectivas de cada quien, ¿verdad? Seguramente la violencia no nos ataca a todos por igual. Algunas personas solo se enteran de la violencia por los periódicos, ¿verdad? Por los noticieros, pero la gente que está en la calle, que pasa por el centro todos los días, que a diario enfrenta situaciones de violencia, también tienen una perspectiva interesante, y creo que los distintos sectores de la sociedad tenemos una responsabilidad y tenemos también la obligación de aportar a este abordaje del fenómeno de la violencia. Bien, Carlos, ¿cuál es tu opinión? Y también me gustaría retomar algo de lo que decía Luis. Decía, es importante que cada uno reflexione sobre su posición en el fenómeno y qué puede hacer, pero ¿bastará con la integración de los sectores al diálogo sobre violencia para modificar la situación de seguridad? Claro, sí, todo el mundo le echa la culpa al gobierno, a papá gobierno, y toda la vida me mataron una persona, un familiar del gobierno, me asaltaron el gobierno. Es que no funciona así. Te voy a poner un ejemplo. En mi colonia hace unos 2 o 3 semanas, en el pasaje, como 4 casas abajo de la mía, asaltaron al vecino. El vecino lo amarraron, le robaron todo en la noche, y en la noche todo es silencio, solo los grillos se escuchan. Y el señor gritaba y gritaba y gritaba y se escuchó hasta la casa de nosotros, pero nadie se dignó en llamar al 911. Y la policía está a 150 metros. Pasaje, cruzás y la vas a encontrar.
La policía llegó 45 minutos después, nosotros fuimos a rescatar al señor, llegó la policía, etc. La gente no se posiciona, pero no es que le va a echar flores al gobierno, pero sí se le puede echar, va, unas cuantas. Ha quitado un esquema que traíamos de la guerra dentro de la PNC, que es la doctrina de la seguridad nacional, del enemigo interno. Entonces la policía juega un rol militar. Crean la unidad antipandillas, es como el batallón de reacción inmediata en la guerra civil para combatir a la guerrilla, y aquí mismo. Entonces se mira a la pandilla, por ejemplo, que es el más grande problema acá, se mira como un enemigo interno y se le ataca y se le destruye. Entonces la reacción de esta es armarse con armamento más pesado. ¿De qué gestión gubernamental estamos hablando, Carlos, específicamente? Actualmente esta que ha cambiado el esquema anterior. Ha introducido la policía comunitaria, el consejo que existía pero que no funcionaba, que es una herencia de los acuerdos de paz. Está el INJUVE también, que hay una apuesta directa y más fuerte hacia la juventud, porque es la que está más desfavorecida, sobre todo, porque es la que va a representar uno de los sectores poblacionales más vulnerables. Y hay una cosa que a mí me gusta bastante, que es lo que anda haciendo el presidente de la República, que se sale de la casa presidencial y va a una comunidad delincuencial a presentar la policía comunitaria y habla con la gente y está exponiendo y la gente habla. ¿Cuándo se había visto eso? Jamás. A ver, estas medidas que apuntan Luis y Carlos particularmente, el Consejo de Seguridad Pública y la inclusión de diferentes sectores, incluyendo la ciudadanía, la policía comunitaria, la presencia del presidente de la República dentro de algunas comunidades acompañando y presentando el equipo de la policía comunitaria, ¿serán suficientes para modificar la situación, para ver resultados? Ahí quiero agregar específicos? solo unas cuantas, y cuáles son: depuración. ¿Depuración de qué? De la PNC, de la Fiscalía y del sistema judicial. Estamos hablando de los jueces. Y el sistema judicial no se depuró y es parte de los acuerdos de paz. Y se dijo que se iba a hacer. ¿Dónde está el crimen organizado? ¿Dónde está el narcotráfico? Ahí, ¿quiénes mueven las aristas ocultas del poder político? Es el narcotráfico. Carlos, estas serían tareas pendientes: depuración de la Policía Nacional Civil, depuración del sistema judicial y de la Fiscalía General de la República. Pero dejo abierta de nuevo la pregunta. Las medidas que se han implementado durante los 6 o 7 meses que van ya de esta gestión, ¿serán suficientes para ver resultados concretos dentro de la gestión de seguridad pública? Crisia, Ricardo, Mariana, ¿qué piensan? Yo creo que tenemos que ver más qué está pasando en la calle, porque en el discurso todo se puede oír bonito, todo se puede oír prometedor, pero tenemos que empezar a ver que todo esto recaiga en acciones, en resultados. Por ejemplo, en el tema de la policía comunitaria, yo tengo familiares en Las Margaritas, por ejemplo, y me decían, no, si aquí los mareros les dicen a los de la policía comunitaria dónde tienen que patrullar. Entonces la policía comunitaria se va por un lado y los mareros están haciendo lo que quieren por el otro lado. Entonces son cosas que están empezando, son bases que se están sentando. Pero ¿qué se necesita para que todo esto realmente tenga un impulso suficiente para que se genere un verdadero cambio, ¿verdad? Yo sí creo que las raíces de la violencia van más allá a la pura parte de confrontación, de combatir al que ya está como delincuente. Y aquí se reúne todo lo que hablamos anteriormente: mejorar el tema de oportunidades, de educación, de nutrición, de salud, de que la gente se sienta incluida, de la marginalidad, combatir la marginalidad. Todas estas son cosas que es la nueva semilla que tenemos que ir plantando. Tenemos un problema bien fuerte ahorita que va a ser bien difícil de resolver con toda esta gente que ya hizo de la delincuencia su forma de vida, hizo una industria de delincuencia aquí. Gente que cierra sus pupuserías porque los mareros ya pusieron su pupusería. Empresas que llegan a querer trabajar en determinada colonia y los mareros llegan a decir, bueno, pero si quiere trabajar aquí, contrátenos a nosotros como albañiles, porque aquí nosotros somos los que trabajamos. Entonces son cosas que va a ser bien difícil combatir, pero también no hay que quitar de vista la nueva semilla que se tiene que ir sembrando. Crisia, tu campo de experiencia es la psicología social. Brevemente, yo solo quería agregar, me uno a lo que los compañeros dicen, pero creo que es importante, y era algo que quería decir también en el bloque anterior, invertir. Ricardo decía, tal vez no apostar, pero sí invertir en el talento humano, porque sí lo hay en el país. Creo que la creación de espacios también sería otra estrategia que se podría hacer para combatir la delincuencia. Si no vamos a crear los espacios, entonces dejemos que los chicos los logren crear, porque sí, desde mi experiencia, yo sé que hay talento humano acá, hay jóvenes talentos, y para poder evitar que exista esa fuga geográfica de decir,
me voy de mi país porque hay más oportunidad en otro, creo que si no vamos a crear los espacios para ellos, entonces dejar que ellos logren crearlo, porque tienen la capacidad para hacerlo. Cristian, en este tema de la violencia, si hacemos una radiografía de la sociedad salvadoreña en función del fenómeno de la violencia, ¿qué tenemos? Podríamos decir que un país con psicosis colectiva, entendido como con términos de paranoia. ¿Por qué? Porque es un delirio de persecución que en mayor o menor grado los salvadoreños presentamos. Producto, no es que se justifique, pero sí es producto del nivel de violencia que vivimos. Entonces podría resumirlo en términos psicológicos como una psicosis colectiva, definitivamente. Tenemos que hacer una pausa. Ya Cristian nos estaba diciendo desde la perspectiva de la psicología social, si hacemos una radiografía de la sociedad salvadoreña y particularmente en este tema de la violencia, teníamos, decía Cristian, una sociedad paranoica, una sociedad con psicosis colectiva. Cristian, antes de irnos a la pausa, ¿cómo se modifica este comportamiento dentro de una sociedad? Era lo que les decía, creo que es importante ser bueno en lo que querés ser. Y para eso es importante la creación de espacios. Insisto en eso, invertir en el talento humano. No limitarnos y enfocarnos en que solo si tú sos bueno para esto, entonces ahí te quedas y nada más así, sino que explorar en lo que decían las inteligencias múltiples y también tratar de que si los chicos no tienen el espacio creado por nosotros, dejar que ellos lo logren crear. Tenemos que hacer una pausa, vamos a volver con el último bloque de Foro 1. Para el último bloque ya les pedimos a nuestros panelistas que construyan cuál sería el peor escenario para El Salvador en 2015 y que también construyan cuál sería el escenario más optimista, el mejor de los escenarios para El Salvador en el 2015. Ya regresamos con Foro 1. Estamos de regreso en Foro 1, este es el último bloque de esta noche y les hemos pedido a cada uno de nuestros panelistas que elabore el escenario optimista para el 2015 y también el escenario pesimista para este año que estamos iniciando. Vamos a conocer cuáles son las proyecciones que hace Carlos Aguiluz. Carlos, iniciamos con el escenario pesimista. Esa me gusta. Yo siempre he tenido un miedo bastante grande que en El Salvador se vaya a dar algo como en México. Una guerra contra el narcotráfico, contra el crimen organizado, o como se está dando en Honduras y unas partes de Guatemala. Estamos hablando de estados fallidos en ciertas áreas, en ciertas zonas controlables totalmente. Por ejemplo, el caso de los 43 estudiantes en México es espeluznante, pero descabezados, los pueden buscar en internet, los van a encontrar. Llegar a eso, y nosotros estamos a un punto y tenemos una gota en Zacatecoluca ahorita. Estamos viendo enfrentamientos armados de una guerra ya casi civil, prácticamente. Ese es mi peor escenario que vaya a pasar. El mejor es que haya una mayor participación de jóvenes, no autómatas, sino que independientes dentro de la política. Es año electoral. Acercarse. Así es, por ahí va y espero de que quizás sí haya, sobre todo por el voto por cara. Gracias, Carlos. Mariana Belloso, editora de Economía de la Prensa Gráfica. Escenario pesimista. En la economía del país creo que lo peor que nos podría pasar es que no se haga nada, que sigamos esperanzados en que a Estados Unidos le vaya bien para que nos vaya bien a nosotros también, que sigamos en una política económica definida y que no se haga nada en la parte fiscal. Ese para mí sería el peor escenario, otro año de inercia, porque eso nos llevaría de nuevo al estancamiento económico en el que estamos, ¿verdad? No habría ninguna diferencia. Y el escenario optimista sería ese, que realmente el gobierno tome las decisiones necesarias en el tema de generar una política económica definida y también que los hogares salvadoreños tomemos nuestra parte, empezar a ordenar nuestras finanzas, dejar de endeudarnos tanto, porque nos estamos endeudando mucho como hogares, empezar a vivir de acuerdo a nuestras posibilidades y no necesariamente a nuestras aspiraciones, que se pasan de lo que podemos costear, y así entre todos ir mejorando, ¿verdad? En esta parte. Para mí ese sería el mejor hacerlo. Ricardo Avelar, director ejecutivo de Creo, le pedimos a Ricardo que hiciera escenarios desde el campo política. Así es. Mira, para mí el escenario más negativo en El Salvador sería al estilo del gato pardo. Vamos a cambiar para que todo siga igual. Tenemos un año electoral y lo peor que nos puede pasar es, después de que tenemos la oportunidad de cambiar las cosas en El Salvador con votos, volver a ser un país violento, con políticos omnipotentes y con adicción a gastar y una ciudadanía completamente dormida como la tenemos.
¿Cuál es el mejor escenario? Lo he partido en 5 puntos. Primero, un país donde el relevo no solo es de personas, sino un relevo de incentivos. Segundo, un país donde haya reglas claras, donde el Estado es un aliado de los salvadoreños, que respeta las reglas, que juega bien, que juega limpio y no es un muro que detiene a los salvadoreños que quieren emprender. Tercero, un país donde el ciudadano deje de aplaudirle al político y lo cuestione. Cuarto, un país audaz que discuta honestamente temas impopulares o temas duros como reformas a la economía o como discutir, por ejemplo, una política antidrogas que está fallida. Y finalmente, la aspiración que ya no solo es para El Salvador, sino para el mundo, un mundo donde nadie se sienta perseguido por pensar diferente al establishment o pensar diferente a quien gobierna. Bien, gracias Ricardo. Crisia Pastora, psicóloga social. Definitivamente, en cuanto al peor escenario, yo diría siempre que la delincuencia, los altos índices de delincuencia, que parte desde la naturalización de la violencia, desde el hogar como tal, y creo que en definitiva, si seguimos como país subestimando la salud mental, creo que ese sería el peor escenario que yo podría presentar, ¿verdad? Desde mi experiencia, y creo que como siendo optimistas, como un mejor escenario para este año 2015 sería el esfuerzo y la promoción que se está haciendo de estos grupos de opinión, ¿verdad? De estos esfuerzos en involucrar al joven presentando su mejor carta, ¿verdad? Que es su estudio, que es lo que ha aprendido en su acervo personal. Creo que definitivamente ese esfuerzo de crear esos diálogos y esos espacios de opinión es el mejor escenario que yo podría ver para El Salvador en el 2015. Y finalmente, Luis Figueroa, coordinador de Progre, escenario pesimista y escenario optimista para el 2015. Bueno, creo que en un escenario muy malo, El Salvador pierde su institucionalidad en todos los aspectos. La situación nos podría llevar a un verdadero quiebre un quiebre generalizado de la institucionalidad. Creo que si se siguen usando mecanismos establecidos para seguir haciendo reformas al sistema que no salen de donde deberían de salir, creo que tampoco le va a ir muy bien a la gobernabilidad de este país. Si grupos de intereses siguen manejando y tomando decisiones desde espacios legales, creo que también en un escenario un poco más optimista, El Salvador aprovecha las oportunidades de fortalecer la equidad y la igualdad. Por ejemplo, tenemos para el caso las recomendaciones que la Comisión de Derechos Humanos de la ONU ha dado, de las cuales El Salvador va a revisar las que tienen que ver con derechos de la población LGBTI y con el caso de el tema del aborto y las mujeres. Entonces creo que si el Estado aprovecha esas oportunidades para crear nuevos espacios, crear más inclusión y posibilitar la equidad entre la población, creo que vamos a ver avanzar. Bien, bueno, nosotros queremos agradecerles, todo el equipo de producción de Foro 1, queremos agradecerles que hayan aceptado iniciar este 2015 desde aquí, desde nuestra mesa de discusión, y tenemos ya copas de vino porque queremos brindar con ustedes por un próspero año para todo nuestro país. Así es que para despedirnos también les voy a pedir que hagan un brindis. Si pudieran formular el brindis más esperanzador para El Salvador en 2015, ¿por qué brindan? Vamos a levantar ya nuestras copias. A ver, yo Ricardo brindo, quiere iniciar. yo brindo porque en 2015 la política deje de ser monopolio de los políticos. Ricardo. Mariana, Carlos. Bueno, yo brindo porque en este 2015 haya más solidaridad, más justicia, más equidad, que se vayan botando esas barreras de discriminación y que haya mayor espacio para todos y todas, ¿verdad?, en la agenda pública. Bueno, desde el punto de vista histórico, yo brindo y voy a tomar en cuenta un poquito la frase del actual gobierno, porque en un pasado no se quisieron sentar los sectores de la población y se fueron a una guerra y se mataron. Por eso mi frase es, y mi brindis es, por un El Salvador unido para crecer. Gracias, Carlos. Crisia. Bueno, yo brindo para que siga existiendo mayor inversión en el talento y el desarrollo humano,
porque creo que es la base para todos mejores ciudadanos, es mejor país, y también para que siga existiendo en nuestro país espacios de opinión como Foro 1, ¿verdad? Que involucra y toma en cuenta el talento joven, que es lo más importante. Brindo por eso. Luis. Y pues yo brindo por un El Salvador más solidario, más equitativo y justo para todas y todos, de verdad. Bueno, y nosotros aquí en Foro 1 vamos a brindar también porque la comunicación social sea ejercida desde la ética y sea ejercida para responder, por supuesto, a las necesidades de desarrollo de nuestro país, por una comunicación social que sea ética, que sea transparente y que construya pensamiento crítico. Feliz inicio del 2015 para todos ustedes y salud. Gracias por habernos acompañado. Salud. Gracias, salud.